síndromes y con las características de las lesiones lo agrupamos en un grupo, el otro y el otro. Son 4 síndromes en dermatológicos, ¿ya? Pero vamos a hablar de 3 porque son los más importantes, y el último es lo que se refiere para los tumores, ¿ya? Entonces vamos a empezar en aras del tiempo, ¿ya? Entonces los síndromes dermatológicos, el primero es el síndrome que se caracteriza porque tiene como lesión elemental la pápula, la escama y sobre un fondo eritematoso. Entonces en este síndrome está el lupus eritematoso crónico discoide, la psoriasis, la dermatitis seborreica, la pitiriasis rosada, toda la lista que está ahí, y a cada uno corresponde, pero vamos a ir viendo una por una. Entonces, siguiente. Entonces, la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad que está presente en la población de 1 al 3%, y se caracteriza porque mejora en el verano por la calor y se empeora en el invierno por el frío. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el recambio de la piel de nosotros es normal de 15 a 29 días, pero en la psoriasis está tan acelerada, por eso es que tanta escama como ven en la foto, porque el recambio es 3 a 4 días, entonces la descamación pues profusa. Después, genéticamente está determinada que en un 30 a 40% es hereditaria, y generalmente de los abuelos a los nietos, no tanto del papá a los hijos. Y con tratamiento solo se mejora porque no hay un tratamiento definitivo, o sea, no hay una cura. Se mejora, sí. Entonces, en cuanto a los signos pues, que nos sirven para identificar a la psoriasis, está primero el signo de la vela, ¿no? ¿En qué consiste? Como vemos en la diapositiva superior, con esa curetita que se llama cureta de Brock, se hace un raspadito ligero y sale bastante cantidad de descamación blanca. Eso se llama signo de la vela, ¿no? Y que si seguimos raspando, entonces ya se va a salir como unas membranitas que se llaman de Duncan Blue. Y si se sigue raspando un poquito más, como en la parte inferior, ya aparece la gotita de sangre, y a eso se llama el rocío sangrante. Entonces, estas 3 características constituyen pues el signo de Auspich, propio nomás de la psoriasis. Características de la lesión: miren ese halo anémico que se llama halo anémico de Koronov. La psoriasis se caracteriza pues porque se presenten placas o parches eritematosos escamosos de diferente forma, tamaño, y que siempre afecta las zonas de extensión del organismo. ¿Sí? Entonces ahí vemos la localización más en los codos, rodillas y zonas de extensión. Miren los codos cómo están tan severos el cuadro de este paciente. ¿Sí? También localiza en la región lumbosacra y también en el cuero cabelludo, pero lo característico es de que rebasa la implantación del cabello. Como ven, se pasa las lesiones, y eso es característico, eso también del diagnóstico. Si uno ve que la lesión en la frente rebasa, así como acá detrás del oído, entonces ya eso da el diagnóstico. Y felizmente la psoriasis casi no da en la cara. ¿Sí? Entonces, hay el fenómeno isomórfico de Koebner en la psoriasis. ¿Y en qué consiste? Que donde uno se traumatiza, se hace una herida, ahí se reproduce la lesión. Eso es el fenómeno isomórfico de Koebner. Y signo del dedal es, como dijimos, ¿no? Las lesiones de los hoyitos,
que es propio pues, de esta enfermedad y también de la alopecia areata. Formas clínicas de psoriasis: tenemos la psoriasis vulgar, psoriasis girata, psoriasis gutata, psoriasis invertida o inversa, psoriasis artropática y la psoriasis pustulosa. Esta a su vez se subdivide en psoriasis palmoplantar de Barber, en forma generalizada que se llama de von Sumbusch, y la acrodermatitis continua de Alpó. Y la psoriasis eritrodérmica, como es en la figura 7, allá es cuando toma todo el cuerpo, incluso la cara, toda la piel está tomada y es pues, por supuesto, bien delicada, bien grave, que el paciente tiene que tratarse en UCI y con equipo multidisciplinario, ¿no? Especialmente el médico internista. Siguiente. Entonces, en cuanto al lupus eritematoso crónico discoide, la segunda patología, ¿no? Este lupus eritematoso crónico discoide se caracteriza, como hemos dicho, eritema de fondo, escamas, atrofia y deja cicatriz. Y las placas que se forman en el lupus eritematoso son eritematosas, cubiertas de escama, difíciles de desprender, ¿no? Y que evolucionan hacia atrofia y después dejan cicatriz. Generalmente da en regiones malares, en pabellones auriculares con aspecto, se le dice, en alas de mariposa. Miren la foto inferior, cómo toma de la nariz, el dorso, y a los laditos se ve como dos, por eso se llama en alas de mariposa, propio del lupus eritematoso. Bien. Después tenemos otra patología que es la sífilis secundaria, que son pálpulas redondeadas, elevadas, pálidas, con un centro de escama y alrededor hay un collarete, ¿no? Sin dolor ni prurito, como ven en la parte superior de la foto, ¿no? Localiza principalmente en las palmas, plantas y cuero cabelludo y duran 1 o varios meses, pero sin dejar cicatriz. Después tenemos la tiña corporis o la tiña del cuerpo, que es una afección por hongos, ¿no? Pruriginosa, pero no tanto es pruriginosa como la alergia, ¿no? Entonces va formando parches ovalares, como vemos en la foto superior y media, y es característico porque se describe un halo así rojizo y sobrelevado, y en el centro va sanando la lesión. Es lo característico de esto. Y también puede afectar la cara, y que muchas veces el médico general se equivoca pensando que es una alergia y le sigue dando el tratamiento para la alergia, y al contrario, más hongo pues se sale, y a eso ya la distorsiona la lesión, y entonces a eso se llama micosis de la cara, pero incógnita, porque ya uno que vea dice, pero ¿qué es? No, ya ponen dudas. El agente etiológico más frecuente es el Trichophytum rubrum y el Microsporum canis, por ahora, por lo de las mascotas que tanto los niños agarran y esto. Después tenemos otro cuadro, la dermatitis seborreica, que está en este grupo. Es una dermatosis alérgica, escamosa, crónica, con eritema, y lo que se caracteriza porque las lesiones toman pues la cabeza y la parte también de la ingle, o sea, de la zona del pañal, ¿no? Con discreto prurito, pero miren las lesiones cómo se dejan notar que son grasientas, ¿no? Y se inicia siempre desde las primeras semanas en los bebés, ¿no? Y es más común en los hombres. La frecuencia es de 2 a 5 de la población. ¿Sí? Hay variantes pues, de dermatitis seborreica, ¿no? Cuando está en la cabeza se llama pitiriasis capitis simple,
cuando está en las pestañas se llama blefaritis marginal, y hay otra forma que toma y que es de mal pronóstico en los niños que nacen así, es la eritrodermia de Leiner. Después tenemos otro cuadro que está acá, es la pitiriasis alba, que es una forma justa de dermatitis atópica. Y miren las lesiones en la cara, esas lesiones hipopigmentadas, y a veces muchos lo confunden, creen que es alergia o que es vitíligo, y entonces o no, es hongo, confunden que es hongo o vitíligo por lo blanco, ¿no? Pero eso son placas circulares o ovalares, generalmente en áreas seborreicas como en la cara, el tórax y raramente en los brazos. Siguiente. Después tenemos la pitiriasis rosada de Giver. Se caracteriza por este cuadro porque primero aparece una placa grande de aspecto de una placa única, que cualquiera piensa que puede ser un hongo, o sea, tinea corporis, pero miren la lesión de arriba, no es como la del hongo que en el centro ya iba sanando. Acá es casi la lesión uniforme, y se caracteriza porque localiza en el tórax, en miembros superiores, y desaparece espontáneamente de 1 a 4 meses. El agente etiológico es el virus del herpes 7. También determinados fármacos pueden producir febrotes, como el bismuto, los barbitúricos, el captopril y las sales de oro. ¿Sí? Después tenemos las parasoriasis, que se caracteriza parasoriasis porque se parecen a la psoriasis, pero en chiquito, ¿no? Las plaquitas son chiquitos, de ahí el nombre, pero es muy diferente el cuadro. Son afecciones hematoescamosas, poco frecuentes, tienen un curso crónico, y lo que se caracteriza porque tiene placas eritematoviolaceas cubiertas por descamación. Y lo importante es que cuando las placas son pequeñas, ¿no? Entonces el paciente es de buen pronóstico, pero cuando las placas son grandes, como en la foto inferior, entonces son de mal pronóstico porque puede degenerar a micosis fungoide. Eso es malo, bueno, porque de la micosis fungoide ya se pasa el cuadro a ser linfomas de células B, linfomas de células T. Es lo que les decía, las pequeñas son y las grandes, como ya lo dije. Siguiente. Después tenemos el líquen rojo plano, que es una dermatosis alérgica casi siempre relacionada con estrés, ¿ya? Presenta pápulas aplanadas, poligonales, y esa es la característica que son placas cubiertas por estrías, como vemos en la placa del centro. Ahí está más, y se ve las estrías que se llaman estrías de Wickham. Localizan más en las muñecas. Después tenemos, como vemos en la foto inferior, localiza también en las muñecas, más que todo en la parte interna, los antebrazos, la región lumbar, las piernas y los genitales. Generalmente empieza el líquen rojo también en la boca, ¿no? Por eso esas placas blanquecinas. El siguiente. Después, hasta ahí es el síndrome eritematopapulo escamoso. ¿Ya? Después, el segundo grupo está el síndrome vesículo ampollado, o sea que es las lesiones que tienen como característica principal la vesícula o la ampolla. Entonces, en este grupo tenemos los pemfigoides, los pénfigos, la dermatitis herpetiforme, la epidermolisis ampollar, el síndrome de Steven-Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica. La varicela también está acá, el herpes simple 1 y 2, el herpes zóster y el síndrome eczematoso. Entonces vamos a ver el primero. ¿Sí?
Entonces, los pénficos. Los pénficos son enfermedades ampollares autoinmunes, ¿no? Donde las ampollas se rompen y da un polimorfismo lesional. Entonces, miren, lo característico es que con el dedo, como vemos en la parte superior, uno hace una presión y ahí se rompe la piel fácilmente. Y a eso se llama signo de Nikolsky positivo característico del pénfico, ¿ya? El diagnóstico se hace pues, con el citodiagnóstico de sangre, y lo que vemos también que la desmogleína 1 está incrementada en el pénfico foliáceo y la 3 en el pénfico vulgar. Sin tratamiento, estos cuadros son pues, bien delicados y serían de mal pronóstico si el paciente no es tratado a tiempo. Entonces, hay varios tipos de pénfico, pero el más común es el pénfico vulgar, frecuente en judíos e italianos. Como hemos dicho, tiene el signo de Nikolsky positivo. Usualmente comienza pues, en la mucosa oral y después pasa a la piel. Y las ampollas evolucionan en brotes, ¿no? Que después se rompen y da un polimorfismo lesional, o sea, formación de otras lesiones como costras, ¿no? Y la detención brusca del proceso ampollar es un signo de premortal. Después tenemos el pemfigoide. Es muy diferente el pemfigoide al pénfico, esta es otra cosa. Entonces, el pemfigoide buloso, miren cómo hay ese eritema, las pápulas también hay, y las lesiones, porque empieza con pápula y después ya se convierte en ampollas, pero miren las ampollas, localizan principalmente en las axilas, en las ingles, en el abdomen, y especialmente se ve más en el hospital, van a ver en las piernas, y son lesiones rojizas y tensas, como está la foto superior, ¿no? Y lo que también este pemfigoide ya nos está indicando que puede acompañar a una neoplasia interna, y entonces nos obliga siempre a descartar pues, en el paciente, por decir, una ecografía así de tórax para buscar alguna neoplasia de hígado, de pulmón principalmente. Y también puede ser desencadenado por medicamentos como el enalapril, que es un antihipertensivo, ¿no? Los barbitúricos y otros. Pero acá se caracteriza porque tiene bastante escozor la lesión, y las lesiones son tensas, rojas y que tienen signo de Nikolsky negativo. O sea, si uno hace la presión con el dedo, no se rompe la ampolla, ¿sí? Después tenemos la dermatitis herpetiforme, que es una enfermedad también autoinmune y crónica, recurrente. Esta sí más bien es intensamente pruriginosa y también tiene polimorfismo lesional, y predominan pues las vesículas pequeñas y ampollas, pero lo que caracteriza que se localizan en racimo, como vemos la foto superior, y están asociadas también a linfomas del intestino grueso en un 20 a 30%, y la IgA granular es positiva, ¿no? Y las lesiones localizan principalmente pápulas y ronchas urticariformes, además de vesículas pequeñas, ¿no? Agrupadas, como repetimos, en forma de racimos. Siguiente. Entonces, las ampollas en este cuadro son algo hemáticas y hay alteraciones pues, del cepillo intestinal. Pueden ser vistas endoscópicamente, pero también puede haber esteatorrea en un 20%, y como repetimos, linfomas en el intestino grueso del 20 al 30%. Y el tratamiento de elección es con Dapsona, que viene de 100 miligramos, la dosis es de 100 a 300 miligramos cada 24 horas, y al paciente en la dieta no tiene que tener gluten,
o sea, el pan de trigo, la cebada, todo lo que empeora el cuadro, ¿ya? ¿Sí? Después tenemos la epidermolisis ampollaria, que es una genodermatosis, o sea que esta enfermedad es de nacimiento y es hereditaria, ¿no? El porcentaje es de 19.6 por 1.000.000 y compromete histopatológicamente, en el estudio de la histopatología, a la membrana basal, y el tratamiento solo es paliativo, evitando los traumatismos. O sea que el niñito ya nace con esto, y como ya sabemos que va a nacer con esto, porque si es que le hemos hecho un estudio ya durante el embarazo, ¿no? Con un estudio dirigido, entonces lo que hay que recomendar a la mamá, que tiene que cambiar los pañales delicadamente, porque si lo hace bruscamente la piel se comienza a desprender. Siguiente. Tipos de epidermolisis bulosa: es la epidermolisis ampollar simple, la ampollar distrófica, como ven en la foto, y la epidermolisis ampollar letal, o sea, de mal pronóstico. El síndrome de Stevens-Johnson, que de repente ustedes ya han escuchado esta patología. Entonces es importante porque son reacciones alérgicas cutáneas de las cutáneas mucosas, pero inducidas principalmente por algunos medicamentos, a otras veces en menor frecuencia con a veces algunos virus, ¿no? O también que haya neoplasias idiopáticas, ¿no? Entonces, la característica es de que primero sale una lesión así redondeada, que se le llama eritema en iris o herpes iris, ¿no? Y afecta a las mucosas y varios orificios mucosos con compromiso multisistémico, ¿no? Y que amenaza por la muerte. Entonces el síndrome de Stevens-Johnson, miren en la foto cómo afecta la mucosa oral, la mucosa genital, y solo afecta del 10 hasta el 10% de la piel total, ¿sí? Entonces acá vemos las lesiones ya a mayor aumento, y la letalidad del síndrome de Stevens-Johnson es, como hemos dicho, hasta un 30%, no, el 5% es el de Stevens-Johnson. En cambio, si es la necrolisis epidérmica tóxica, o sea, ya el compromiso de la piel es más del 30%, ya incluso el 60%, yo he visto en la mayoría de veces, ya la piel, casi toda la piel, y es más letal, más del 30% tiene mal pronóstico. Actualmente el síndrome de Stevens-Johnson, hay 10% de daño epidérmico, como les dije, y la necrolisis epidérmica tóxica más del 30%, pero entre el 10 y el 30 hay una superposición de que decimos es síndrome de Stevens-Johnson, y ya va entrando a necrolisis epidérmica tóxica, ¿sí? Entonces, hay 8 virus de herpes. Estudiamos los 3 más importantes. El primero es el herpes simple, que es en el orificio de la cara, o sea, en la boca, en los ojos. Generalmente han visto ustedes, también de repente ya les ha dado alguna vez en los ojos, en la boca, ¿no? El herpes número 2 es el que da en los genitales, en la región genital, anal. Y el 3 es el mismo virus zoster, que primero da varicela y luego al tiempo da el herpes zoster, el mismo virus. Entonces el herpes simple, miren, las lesiones son generalmente en los orificios naturales, ¿no? En los labios, a manera de racimos.
Y también este cuadro es precedido por una sensación de dolor tipo ardor, y a los 2-3 días principalmente después salen las ampollitas. Entonces a veces ustedes han ido a la playa y como llegan con mucho entusiasmo, se exponen mucho al sol, están, y a los 3 días les comienza a brotar las lesiones de herpes. Siguiente. Entonces la etiología del herpes simple es el herpes en un 80 a 90%, y el herpes virus de genital es el número 2, que es menor del 10 al 20%, ¿no es cierto? También hay la causa urogenital, ¿no? O neonatal también. Y la primioinfección herpética es al mínimo porcentaje, ¿no? Hay gingivoestomatitis herpética, fiebre, linfadenopatía, y la transmisión es de piel a piel o piel a mucosas, ¿no? Y hay un tipo de herpes simple que es en los que se llama gladiatorum, que los luchadores, bueno, de esos que se ven en el tipo de deporte, pues en otros sitios, ¿no? El periodo de incubación es de 2 a 20 días, y la duración es de 1 a 3 semanas. Ya, como ven la foto, hay eritema, vesículas, y la localización ven en los labios y también en el párpado inferior. El orificio para mayor, digamos, entendimiento, el herpes simple 1 es en los orificios naturales de la cintura para arriba, y el herpes número siguiente, 2, es de la cintura para abajo, entonces en los genitales, ¿no? Pero ahora puede haber herpes número 2 en los labios también, ¿no? A ver, alguien que me diga por qué. No, por vía oral. Sí, está bien, has dicho que por vía, pero es por oral, porque ahora, como ya hay más libertinaje y más, entonces practican pues el sexo oral, y entonces ahí sí le va a dar el tipo 2 en la boca, ¿no es cierto? El diagnóstico clínico de los herpes es a través de las vesículas, en lo clínico, ¿no? Porque son vesículas agrupadas en racimo precedidas por sensación de ardor, es la clínica manda. Pero si queremos hacer el diagnóstico laboratorial, se hace con una laminita, y eso se llama citodiagnóstico de sangre. De ahí vamos a encontrar células multinucleadas con inclusiones virales intranucleares. Pero también podemos sacar un poquito de sangre y poner en la orden dosaje de anticuerpos virales. Entonces ahí va a salir la fracción IgM. Si sale, quiere decir que el paciente tiene reciente el herpes. Pero si sale la fracción IgG, entonces quiere decir que ese paciente ya ha tenido el herpes más antes, ¿no? Antiguamente. La biopsia no se hace porque el cuadro ya está tan claro, ¿no? Que no amerita. Sí. El tratamiento es con valaciclovir, ¿no? En esas dosis como está ahí, el valaciclovir va mejor, ¿ya? Pero también otra terapia es el aciclovir oral, ¿no? 800 miligramos cada 8 horas por 5 a 7 días, y también viene aciclovir en crema. Hay a veces formas crónicas de que vuelta, repite y repite cada mes, cada cierto tiempo, entonces el paciente tiene que tomar valaciclovir para que no suceda esto, 500 miligramos cada 24 durante 4 a 12 meses. Usamos el aciclovir porque es el más barato y está en los hospitales, ¿no? Tanto el general, el Goyeneche, en el seguro,
pero mejor ya el que es minero o su papá es congresista, se le receta pues valaciclovir porque va mejor, ¿no es cierto? Siguiente. Ya, el virus número del herpes 3 es el virus de la varicela y del herpes zóster. Entonces la varicela es una infección viral altamente contagiosa, caracterizada primero por fiebre, ¿no?, y aparición de vesículas con polimorfismo lesional, ¿no? La etiología es viral, como hemos dicho, y la transmisión es por gotitas de aire, así como contacto directo. El periodo de incubación 14 días y siempre hay, primero, pues, antes que de la varicela, va a haber pódromos, fiebre, cefalea, malestar general, y el estado eruptivo es a los 4 días. Y acá dice polimorfismo lesional porque la varicela van saliendo primero unas papulitas, después esas papulitas se convierten en vesículas, después se convierten en costras, y por eso es que no todas salen a la vez, unas van saliendo, otras recién están por salir, otras ya van sanando y otras así. Eso se llama polimorfismo lesional y se resuelve pues, en 4 días. El diagnóstico diferencial es con el prurigo infantil, como vamos a ver al final. Entonces, pero en el prurigo infantil no da pues en la cabeza, en el cuero cabelludo. En la varicela sí, como ven en la foto superior. El tratamiento es sintomático y pero se debe dar lo posible antes de las 24 horas aciclovir, ¿no?, por 7 días o valaciclovir. Y ahora existen pues vacunas para prevenir la varicela. Siguiente. Después tenemos el herpes zóster. Ya hemos dicho y repetimos que es por el mismo virus, solo que sale pues al tiempo, ¿no? Miren, la edad habitual es en personas mayores de 50 años, pero también hay en personas menos de 20 años o menores, digamos, que también tienen herpes. Entonces, ¿qué indica eso? Que los factores que intervienen son la inmunosupresión. Entonces, un joven que esté con herpes zóster como ustedes, obligatoriamente hay que hacerle prueba de ELISA, ¿no? Porque él va, solo esto es de personas mayores, ¿ya? El aspecto clínico primero es precedida por dolor, un dolor punzante, urente, o sea, que quema, ¿no? Precedida, y luego ya viene la erupción unilateral de vesículas agrupadas, como vemos en la foto, y los sitios de predilección son pues el herpes torácico, porque es el que más se ve, solo en una zona, ¿no? También se llama pues, herpes zona por eso. Después hay el herpes zóster cérvico-braquial, que está tomando el cuello, parte de la cara, ¿no? El herpes zóster inguino-plural, ¿no? O sea que recibe el nombre donde localiza las lesiones. Siguiente. Complicaciones. El herpes zóster se complica, ¿no? Y puede, más que todo, el que es el herpes oftálmico, porque también afecta incluso al ojo, ¿no? Entonces hay a veces lesiones en la nariz y parte del herpes en esa zona, y a eso se llama signo de Hutchinson, y hay un compromiso corneal. Por eso hay que hacer siempre la interconsulta a oftalmología. Después tenemos el síndrome de Ransom-Hahn, que se caracteriza porque el paciente tiene sordera, parálisis facial y neuritis pososteriana, como vemos en la foto inferior de ese niño. El tratamiento es con analgésicos porque el herpes duele, pues, ¿no? También se da el valaciclovir, pero acá es esa dosis, pues, de más dosis, ¿no? Entonces puede darse, por ejemplo, el aciclovir de 800 miligramos cada 5 horas,
¿no? Por 7 a 10 días. Para el dolor ayuda también la amitriptilina, la prednisona casi no se da, pero por algunos casos que está inflamado, que amerita. Y lo que duele pues se llama neuritis pososteriana. Y para ese dolor, que es un dolor fuerte, un dolor fastidioso, casi inaguantable, se da pues la pregabalina de 75 miligramos cada 12 horas. Y conforme ya va mejorando, ya se baja la dosis. La gabapentina es otra opción, y antes se usaba también bastante la carbamazepina, ¿no? Pero a veces, cuando yo era en 6º año, yo vi una paciente con síndrome de Stevens-Johnson por la carbamazepina. La capsaicina más bien es una crema que se saca del pimiento, o sea, del ají, pero del pimiento, y se usa también para echar al sitio donde está el herpes, ¿no? Y que mejora también. Hay tendencia a dar desde el comienzo antivirales con terapia antineurítica. O sea que sí, pues acá la clave es de que no debe pasar 72 horas de que aparecieron las lesiones, porque hasta ahí tenemos para que funcione bien. Si el paciente viene después de las 72 horas, ya la medicación no es tan efectiva. ¿Sí? Y lo último de este grupo es las dermatitis o eczemas. Son formas de alergia donde puede intervenir o no el factor herencia, ¿no? Y se caracteriza pues por parches o placas eritematosas, pero por eso está aquí, porque tiene vesículas, y vesículas secretantes, o sea, como decimos que la piel llora, hay secreción así acuosa que es característica, ¿no? Y que eso nos indica que es un eczema así agudo y muy así, que hay que tener bastante cuidado. En la enfermedad que llora, como dije, y vamos a ver en la histopatología, dilatación vascular y esponjiosis, o sea, esa esponjiosis se refiere a esas zonas claras del centro, y a mayor aumento en la histopatología, esa esponjiosis en la parte también inferior. Siguiente. Entonces, fases de este cuadro de la dermatitis eczematosa. En primer lugar es aguda, cuando hay las vesículas que secretan pozos eczemativos, ¿no? Y eso hay que tratar con lociones de corticoide, porque miren, si uno echa crema, la crema se resbala y no agarra. Entonces, líquido con líquido, pues, ahí sí. Pero cuando la fase es subaguda, entonces hay eritema, escamas y costras, y ahí sí se usan las cremas de corticoide. Y cuando esto avanza y la lesión se hace crónica, ahí hay aumento del grosor de la piel, que se llama liquenificación, y se acartona la piel, como vemos en el cuello de la foto inferior, y ahí sí tenemos que usar corticoides fuertes, el clobetasol o la betamethasol, y se acompaña pues con fluido, ¿no? O sea, escosor, ¿sí? Entonces, después tenemos la dermatitis atópica. Dentro de este cuadro, miren, hay esas lesiones pues eczematosas que secretan el líquido, y que esto se ve pues en los niños menores de 3 años. Entonces aquí hay que tratar pues para secar la piel con una sustancia que se llama solución de Buró, ¿no? Pero también tenemos que aprender de que algunas cosas también nos sirven, porque ustedes de repente cuando hagan su serum van a estar lejos y ahí no hay la solución de Buró. Entonces lo que van a hacer es poner un sobrecito de manzanilla y un sobre de té junto, y el té es el que seca la lesión. Se usa por 3-4 días cuando uno ya ve que la lesión ha secado,
y entonces recién ya se le echa la cremita, como hemos explicado más antes, ¿no es cierto? Porque no agarra. Y cuando el paciente está así como el de la foto, quiere decir que ahí se ha metido estafilococo y se da el tratamiento antibiótico, porque si no la cosa no mejora. Eso casi no saben pues los médicos generales, y entonces le dan, pero falta pues el antibiótico, que no, y a eso cuando ya la lesión se infecta, a eso se llama una dermatitis atópica impetiginijada, o sea que infectada, en otros términos. Siguiente. Este es un cuadro de herpes que ha dado en forma general, no solo en zona como dijimos, ¿no? Sino una forma así generalizada, y a eso se llama erupción varioliforme de Kaposi, o también llamado eczema herpético, que puede ser de necesidad mortal porque está afectando todita la piel. Y la dermatitis atópica, como hemos dicho, en la primera infancia es en la cara. Miren las lesiones así, van a ver bastante esto, y hay que para el tratamiento explicarle al papá, a la mamá, porque si no, no cumplen lo que acá hay que prevenir antes que curar, ¿no? Entonces hay que darle al niño, curar esto con un corticoide de baja potencia por unos días nomás, y acompañado de una crema especial para que no le esté dando y dando cada rato. Esas cremas son, por ejemplo, el Atoder, pero tiene que decir la palabra intensive, el LETIAT4 intensive, ¿no? Y así, entonces Lipicar también y Eucerin. Después acá no funciona la crema de Portugal o cualquier otra crema de catálogo que a veces usan, no, acá es imposible, tiene que ser las que he mencionado. Y eso ya después para su uso diario, para que no le esté repitiendo. Si no, se pasa por varios colegas, y no sé si la falla, ya yo creo que está en los padres que no han entendido o no han asimilado lo que uno les ha dicho. Siguiente. La segunda infancia ya de la dermatitis atópica es ya en los pliegues de las rodillas, de las manos, ahí ya es más visible las lesiones, ya no tanto en la cara. Los niñitos de 3 para arriba, o sea, 5, 6, 8 años, así. Siguiente. Y también la dermatitis atópica pierde prácticamente, así con esa palabra entre comillas, pierde pues a los 11, 13 años, incluso más antes, ¿no? En la mayoría. Pero curiosamente hay que sigue de adulto y hasta de mayor edad, y ahí se llama eczema atópico del adulto, que es también bien crónico, resistente al tratamiento, y tiene pues que obedecer el paciente para que pueda mejorar, ¿no? Miren las lesiones tan características. ¿Siguiente? Y el tercer síndrome corresponde a la urticaria y al prurigo. Entonces la urticaria presenta como lesión elemental las ronchas o abones, que son pruriginosas. Y la urticaria es un proceso alérgico compuesto por ronchas, ¿no? Pruriginosas debido al edema de la dermis. Y puede ser la urticaria aguda cuando es menos de 6 semanas de tiempo, y se hace urticaria crónica cuando ya el cuadro es de más de 6 semanas. Entonces, la urticaria cuando es así severa, se acompaña de angioedema, o sea, se hinchan los párpados, los labios e incluso los genitales. Y el problema es cuando, así como se hincha, miren, en los labios de este paciente, también se hincha pues la glotis adentro, ¿no? Y eso puede llevar al óbito por edema glótico. Entonces, se cierra la garganta, se cierra la glotis, y el paciente se muere en un ratito delante de ustedes al llegar a emergencia. Por eso
los que siguen y les va a gustar medicina intensiva o medicina de emergencias y desastres, eso les aconsejo que son los que en chiquitos hayan tenido dermatitis atópica. ¿Por qué? Porque esos pacientes con dermatitis atópica son bien inteligentes, son bien vivos, no están tranquilos. El niño lo trae a la consulta, ya está moviendo aquello, ya está agarrando esto, no obedece, es hiperactivo. Entonces ese se necesita pues para medicina de emergencia o de UCI cuando el paciente llega pues grave, ¿ya? Porque, a ver, siguiente. Ya antes de esto, pero ahí nomás, sino que es importante porque si hay el edema glótico y el paciente viene hinchado con angioedema, entonces hay que usar inmediatamente adrenalina o epinefrina. No debe faltar ahí en la vitrina donde estamos en emergencia esas ampollas, porque si no, el paciente, mientras que van a conseguir o ustedes dicen póngale al músculo una inyección de corticoide hasta que funcione bien, el paciente se muere en 2-3 minutos. Entonces lo que se hace es poner adrenalina subcutánea y eso es pues rapidísima la acción, el paciente ya se salva. ¿Ya? Entonces eso tengan en cuenta, a veces eso yo pongo en la pregunta del examen. ¿Y qué daríamos a un paciente que lleva por emergencia? ¿Y cuál sería? Entonces, ahí pues la correcta es adrenalina subcutánea inmediatamente, porque así le choque, por ejemplo, también la penicilina, porque hay nos contaba el doctor Hurtado, que hace como 50 años docente, y sigue todavía porque nos acompaña voluntariamente. Entonces, una señora que vino y en ese tiempo solo el de la farmacia que ponía y le puso la inyección y no le preguntó pues si es alérgico a algún medicamento. Eso es importante que tengan que preguntar ustedes primero. Y le pone a la señora penicilina y después la señora dijo, me muero, y se cayó y no había adrenalina y la paciente se murió. Y lo curioso como de Ripley, que siempre existe, es de que cuando le hacen el examen de necropsia, ahí en el certificado pone una señora de 70 años y dice, causa de la muerte, aborto es incompleto. Entonces todavía es para reírse, bueno, ¿cómo va a ser la causa de la muerte un aborto? Y las señoras de 70 pueden todavía tener, ya no se enferman, pues, ¿no es cierto? Ya ustedes ya eso van a aprender en obstetricia, en ginecología. Entonces ahora vamos a hablar de la otra, que aquí ya vamos terminando, es el prurigo infantil y la urticaria. Pero ya se le llama urticaria papulosa. ¿Por qué? Porque son pápulas con esbozo de vesículas sobre base eritematosa acompañadas pues con esas lesiones que se llaman pápulas de tomazol. Localizan en tronco, abdomen y extremidades. Pero yo en la práctica y en los niños lo que más se ve más en las extremidades inferiores y a veces un poquito ya en las extremidades superiores. El antecedente de la mordedura de insectos es la principal causa, especialmente la pulga, y pueden ser prurigo agudos, subagudos o crónicos, y los más frecuentes es el prurigo infantil, el prurigo del adulto y el prurigo de la gestación. A veces la mamá dice, no, pero yo no tengo pulgas, no, pero la pulguita vive pues en el sofá, en las alfombras, y los que crían pues el perrito, el gatito, ahí también pues está con pulga. Y no necesita que pique pues varias veces, sino que pica una sola, por ejemplo, y la pulga deja su saliva pues, que se mezcla y se va, como ella quiso explicar, por el torrente sanguíneo y sale por las lesiones una, otra, por acá, por allá, especialmente en los miembros inferiores. Entonces todavía siguen insistiendo y dicen, pero yo no tengo pues
no crío gato, no crío perro, pero cuando van a visitar a su mamá o a su comadre o algún familiar, va pues y ese tiene pulgas en la casa o en los animales que cría. Entonces, si van 3 personas, el papá, la mamá y el hijo a visitarlo, entonces ya no se vienen 3 de regreso, sino se vienen más, ¿no es cierto? Porque pulgas y todos se regresan a su casa. Siguiente. Entonces, el prurigo infantil, como ven, ahí sí está en los miembros inferiores. El prurigo de la gestación, que generalmente esto es una lesión que aparece en el tercer trimestre de la gestación. Y el prurigo del adulto, como en un adulto, ¿no?, que está atópico, y la pulga también es el elemento, pues, el factor que lo produce. Siguiente. Ya, el prurigo infantil ya hemos hablado, ¿no? Puede persistir hasta los 2 a 5 años, las pápulas de Tomasoli, después se hace costras, escoriación, porque el niño se rasca, especialmente en las extremidades, glúteos y abdomen, ¿no? Y con frecuencia también, si por el rascado se infecta, entonces también tenemos que dar antibióticos si se infecta. Siguiente. Bueno, eso es todo en el hospital.